Estoy tratando de avanzar. Bien, unos puntitos, bien. Ok, ya, Bueno, no encontré en este minuto, lo voy a buscar con más detalle, pero, ya. pero el tema de... mencionaba el tema a raíz de las muchas versiones y reimpresiones de la Biblia y reediciones. eh, el solo hecho de haber muchas, yo creo que igual presenta un tema de integridad. A lo mejor en alguna oportunidad se ha dado más la mirada comercial sobre la edición de la Biblia, más que la pureza o, o tratar de mantener el contenido original. Entonces ahí se me presentó una discrepancia con el texto, pensando que el solo hecho de tener tantas versiones era una validez y me he quedado con la impresión, sobre todo con algunos textos que trato de comparar, que presentan disonancias solo por tratar de expresar una cierta, no le voy a llamar ideología, una idea específica preconcebida. Entonces traducen en función de alguna idea más que del contenido original. Y ahí hay un poco de laxitud en un lenguaje más común respecto de la presentación del Evangelio. Pero era por ahí el comentario. Voy a tratar de encontrar exactamente dónde estaba, pero ese era el contexto. Bien. Sí, bueno, en realidad este curso, Bibliología, es un curso que nos lleva a introducirnos en lo que es el texto bíblico, pero visto desde fuera, no tanto desde su contenido interno, ¿no? Por ejemplo, el origen, los materiales que se usaron para escribir la Biblia, la conservación de los libros, qué es lo que es el canon bíblico, cómo es que nosotros tenemos 66 libros. La iglesia romana tiene más que 66, otros tienen más que la iglesia romana. ¿Por qué nosotros decimos que son 66 los libros inspirados por Dios? Pero junto con eso, es un curso que nos lleva a entender también algunos conceptos como por ejemplo inspiración, inerrancia, claridad del texto bíblico. Y también nos va a situar un poquito en lo que es la arqueología, cómo la Biblia dialoga con la arqueología para que no es que tenga apoyo la Biblia en la arqueología, sino más bien cómo la arqueología descubre lo que la Biblia ya claramente establecía. Y también nos vamos a acercar un poquito para entender en parte, como tú dices, hermano Dinko, esta discusión de qué versión bíblica es la mejor, por qué se habla de tantas versiones bíblicas, ¿no? ¿Por qué algunas se alejan o no se alejan o hacen una traducción más textual, más literal y otras más dinámicas del texto original, sea en griego, del griego o el hebreo al español, al inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Son temas que están dentro de lo que vamos a tratar en este curso que tiene por nombre Bibliología. Y es un curso que también introduce lo que es la teología sistemática, porque la teología sistemática justamente inicia con introducción a la teología sistemática. Dentro de la temática que incorpora la introducción a la teología misma está la Biblia, ¿no? Porque es la fuente principal sobre la cual descansa y se desarrolla la teología, ¿no? Entonces, es un curso inicial para lo que es la teología, es un curso también esencial, fundamental para lo que es lo, el tema de la educación en la iglesia, porque como este es un diplomado para maestro de iglesia, ciertamente el maestro de iglesia tiene que tener un apoyo, pero muy, muy sustancial, muy importante en el texto bíblico, porque es lo que nos mueve, ¿no? Como dice la Confesión de Fe de Westminster, la Biblia es el manual de conducta y de fe para nuestra vida. Por lo tanto, es importante, es fundamental y es una de las cosas principales que debemos hacer para desarrollarnos tanto como maestros, como líderes en las distintas áreas que tengamos, ¿no? Como cristianos. Bien, ok, ahí el hermano Jonathan ha levantado su manito también.
Hermano Jonathan. Sí, sí, hermano, tenía una consulta sobre los textos que había adjuntado, si acaso hay que, bueno, leerlos en algún orden, los vamos a ir viendo durante las clases, ¿cómo va a ser el tema del sistema de la lectura de todos los textos que mandó? Mire, está el curso, ¿no es cierto? Y está el sílabo. El Claro, sílabo nos dice las tareas que vamos a ver, los temas que vamos a ver, la forma que ustedes tienen que hacer las tareas, ¿no? El orden que tenemos que realizar, y allí hay una referencia bibliográfica. De esa referencia bibliográfica hay algunos libros que de ahí se han enviado a ustedes para que ustedes los tengan y vayan formando su propia biblioteca de acuerdo a los temas, ¿no? De los cursos que van a tomar. No son libros que obligadamente tengan que leer. Posiblemente en algún curso algún profesor le va a pedir que lean, aparte de la materia que entregamos, ¿no? Una lectura de ese libro y que comenten de ese libro. Pero los libros que ustedes tienen digitalizados es para que vayan formando su propia biblioteca. En el caso mío, para este curso, yo no les voy a pedir alguna lectura adicional a las tareas que ya tienen que realizar, ¿no? Y si en algún momento ustedes, alguno de esos libros que han recibido, lo leen y les sale alguna inquietud o pregunta, bueno, también las pueden comentar acá para que vayamos dando alguna respuesta. Bien, ¿alguna otra inquietud, pregunta que tengan sobre el curso mismo, el sílabo, las tareas? Ok, yo tengo aquí una presentación de la cual vamos a ir conversando, ¿no? Porque esta es la sesión número uno que vamos a tener, por lo tanto, es la introducción que vamos a ver al curso, como ustedes bien han leído, los que recibieron la materia ya con anticipación, aquellos que se inscribieron ayer, hoy día, quizás recién están viendo las materias. eh, la primera, eh, el primer tema que aparece y que vamos a desarrollar allí en el curso es la introducción. ¿Por qué la introducción? Porque hay un tema interesante allí, básico, creo yo, importante, que debemos prestarle un poquito de atención, ¿no? Y que tiene que ver con lo singular de la Biblia, ¿ya? Que es lo que plantea la introducción. Y hay un cuestionario que ustedes también deben dar respuesta, que está al final de cada lección. Deben hacer también un resumen, ¿no? El resumen pueden hacerlo en una página, dos páginas, tres páginas, pero no más de 5 páginas, ¿no? Para darnos tiempo de leer todos los trabajos. Se dan especificaciones para la escritura que ustedes deben leer allí en el sílabo, ¿no? Se maneja en el computador, eh, la letra que se pide, espacio y medio, si van a hacer alguna cita bibliográfica, bueno, mm, son normas que se aplican a todos los escritos, ¿no? Con eh, esta metodología de la investigación para que los trabajos vayan teniendo un nivel, eh, yo creo que de excelencia, ¿no? Porque eso les va a ayudar a ustedes para que aquellos que van a llegar hasta el final buscando la licenciatura, cuando tengan que hacer la tesis final, ya sepan, ¿no? Cómo se elabora una tesis, sepan cómo se hace la introducción, se manejen en todo lo que es el formato de lo que es un trabajo escrito. ¿Ya? Entonces, por eso en cada curso se les pide que escriban siguiendo esas pautas, esas normas. Si recién tú lo estás haciendo, no te preocupes si aún no la sabes, porque el próximo año viene el curso Metodología de la Investigación, donde allí se dan las pautas para saber cómo escribir bien un trabajo. Siguiendo las normas del APA, del MLC, ¿no? Que son las que internacionalmente se aplican para lo que son los trabajos escritos. ¿Ya? Bueno, en la introducción de bibliología hay varias cosas interesantes, pero yo quiero partir con ustedes
con esta pregunta. ¿Cuántas veces has leído la Biblia de forma completa? ¿Cuántas veces has leído la Biblia de forma completa? Si alguien me puede decir cuántas veces la ha leído, parece que nadie la ha leído de forma completa. Pastor, en mi caso sí la he leído completa, pero no así del Génesis 1 hasta el último libro de Apocalipsis, sino, por ejemplo, Génesis, después el Nuevo Testamento, después los profetas mayores, después los profetas menores, así, por clasificación lo he leído. Ya, Pero he hecho una vez ese ejercicio de leerlo todo, pero no siempre. O sea, ahora, por ejemplo, he estado mucho con Antiguo Testamento, ya, pero no estoy leyendo en este minuto, con Mateo nomás, todas las semanas, pero más que nada Antiguo Testamento. ok. ¿Alguien ha leído la Biblia de forma completa de Génesis al Apocalipsis, de forma ordenada? La verdad es que no la había leído completa en forma ordenada. Sí, creo haberla leído en toda su magnitud, pero desordenada. Inicié hace un tiempo y voy en los salmos, digamos. Pero ahora estoy haciendo ese ejercicio de hacerlo de corrido, Ok, porque antes había sido estudios por los libros aislados. Entonces, ese conocimiento es distinto a secuencial. exacto. Y más aún, se pregunta, ¿cuántas veces has leído la Biblia de forma completa? Yo agregaría la pregunta para ampliarla. ¿Cuántas versiones, en cuántas versiones has leído la Biblia? ¿Solamente has leído una sola versión? La Reina Valera, por ejemplo, 60. ¿O has leído la Biblia completa en dos o tres versiones? En lo personal lo uso en versiones paralelas. Uso cuatro versiones para entender el lenguaje y después me voy al contexto. Aprovecho la versión, leo en papel, Reina Valera, pero tengo abierto el computador con la Biblia electrónica para poder comparar las diferentes versiones. Me Bien, gusta la Reina Valera 2000. Uso ok, la NBI porque usa un lenguaje particular. Uso de base la Reina Valera del 60, digamos. Y ahí empiezo las que tengan Strongs, dependiendo si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. ya, bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión respecto a esa pregunta? Yo creo que he intentado leer la Biblia completa de tapa a tapa, pero yo creo que me faltan algunos libros. Y claro, como decía el hermano, claro, estudiando, podría decir que he complementado. Yo creo que es una crítica, igual, pensándolo bien, por lo menos leer la Biblia una vez al año completa y en diferentes versiones sería lo ideal, como un desafío. Es como una crítica de verdad. Alguien que Ujú. lleva 10 años en el cristianismo, en el evangelio, debería haber leído la Biblia unas 10 veces, por lo menos, creo yo. Es una crítica para mí y un Claro, desafío. Me siento súper responsable en ese sentido porque leer la Biblia es principal, es primordial. Así que me siento al debe con eso, en ese desafío. He intentado, como le digo, leer de Génesis al Apocalipsis de forma de corrida. Me he saltado algunos libros que son un poquito más eh, tediosos en el sentido de información que a veces uno considera que es un poco agotador leer algunos libros, del Antiguo Testamento sobre todo. Me faltan algunos libros, ya, pero yo creo que es un desafío súper importante, o sea, de verdad que hacia mí, criticándome principalmente, alguien que lleva muchos años en el Evangelio, creo yo, o estaré equivocado, que por lo menos debería leer la Biblia completa todos los años, sí, y ojalá en distintas versiones. Ahora, me gustaría una pregunta, versiones recomendadas.
eh, para poder tener una lectura de ese tipo. Eso. Claro. Eh, bueno, mira, los musulmanes a lo menos una vez en la vida tienen que ir a la Meca. Los musulmanes, ¿no? Y juntan plata y van. Tienen que cumplir porque esa es la misión, una de sus misiones como musulmanes. Yo creo que por lo menos una vez en la vida el cristiano debe leer la Biblia completa, ¿no? Eh, y claro, versiones bíblicas hay muchas hoy día. Eh, yo no recomiendo una sola Biblia, sino que recomiendo que tengas varias versiones. Y busque aquella versión. Si leíste la Biblia Valera, bien. Si hay problemas con el lenguaje que utiliza sobre todo en el Antiguo Testamento, te recomiendo la NBI, ¿no? O también puede ser aunque es más bien una paráfrasis, la traducción del lenguaje actual, pero usa un lenguaje muy dinámico, muy fluido, ¿no? Que ayuda también a comprender muchas cosas. Am, pero ah, por lo menos hay que leer la Biblia, sea la Valera, sea la NBI, sea la TLA, sea la PDF, sea la hispanoamericana, sea la latinoamericana, sea la Dios habla hoy, pero por lo menos una vez en la vida el cristiano tiene que leer la Biblia completa, ¿ya? Esa es una tarea importante que debemos asumir, como bien dice el hermano Jonathan, como responsabilidad que tiene uno. La familia Castillo levantó la manito. Bueno, yo, pastor, tuve varios intentos y me puse como en el ánimo, recuerdo, fue hace varios años, y no di no di el alto de seguir como la disciplina de leerla completa, porque empecé a cuestionarme qué me motivaba a cumplir esa meta, y ahí lo dejé. Pero sí, claro, considero que es súper importante leer la Biblia, leerla completa, conocer. Porque me surgían cuestionamientos como, ya, hay cosas que las voy a leer, o sea, no las voy a entender, pero lo voy a leer porque hay que leerlo nomás, simplemente porque voy a cumplir una meta de leerlo. Entonces me empecé como a auto-cuestionar y eso me empezó a detener de no seguir leyendo. Así que, pero sí, obviamente considero que es súper importante leer la Biblia y claro, hay muchas cosas quizás que uno no va a entender, estoy al debe, igual que el hermano anterior que decía que el ejercicio, me refiero, de tomar la escritura y amar eso, hay que como forzarlo, pues ser intencionado. Eso. Ok, gracias. Mira, en el curso de hermenéutica, uno ahí va a entender que la lectura bíblica tú la puedes llevar a cabo de distintas maneras, ¿no? Como estudio, como un libro de historia, como devocional personal, como una meta, ¿no? Hay distintas formas de acercarse al texto bíblico, considerando siempre la Biblia como palabra de Dios, ¿ya? Pero no siempre la Biblia tú la vas a leer como un devocional personal, sino también vas a leer el texto bíblico como un relato histórico, como una biografía, como una elaboración para hacer un tema. Bueno, hay muchas formas, pero eso, bueno, se ve y se analiza más en lo que es hermenéutica, ¿ya? Yo aquí solamente hice esa pregunta para ponerlo en el contexto del texto bíblico, ¿no? En la lectura bíblica. Porque si nos cuesta tanto leer la Biblia, es porque también quizás no nos hacemos la pregunta, ¿cómo se originó la Biblia? ¿No? ¿Qué materiales se usaron para la elaboración del texto bíblico? Las distintas versiones que tenemos también de la Biblia hoy día. ¿Ya? Y está esta otra pregunta. ¿Hay otros libros que sean teoneustia? La palabra teoneustia es la palabra que está en el griego en segunda de Timoteo 3:16. Hay algo que corregir en el material que ustedes recibieron. La lección 1 aparece la cita de Primera de Timoteo 3:16 y es Segunda de Sí, Timoteo 3:16. ¿Ya? Bueno, hay otros libros que sean teoneustia.
bajo el versículo, pastor, que usted acaba de decir, sería no, segundo de ¿Ya? Timoteo 16, porque sería, esto solamente está escrito, la Biblia es inspirada por Dios. Ok, ¿cierto? Ah, si decimos que no hay otros libros que sean teonestia, es porque estamos dándole al texto bíblico entonces una atribución de carácter divino. Y no así con los otros libros que pueden tener quizás una inspiración del autor importante, interesante en su vida para escribir ese libro tan bonito, ¿no? Tan interesante, tan motivador o tan profundo. Se inspiró también, decimos, el autor, ¿no? Y escribió de forma inspirada ese texto, ese libro, como por ejemplo El Quijote de la Mancha, que es un libro tremendo, ¿no? O Moby Dick, por ejemplo, también, ¿no? Libro interesante. Para muchos aman a Shakespeare, ¿no? Otros a Oscar Wilde, bueno, muchos. Eh, ¿Y qué hace la gran diferencia de esos libros que fueron inspirados por ese hombre para escribir de tal manera con el texto bíblico que tiene Neustia? ¿Cuál creen ustedes que es la gran diferencia? Que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Exacto, es lo que pienso. Ya, sí. ¿Alguien más se atreve a decir algo más? Porque la Biblia fue escrita también con palabras humanas, en una gramática, en una lingüística, en una semántica humana, ¿no? Por hombres humanos, pero inspirados por Dios, ¿o ya, no? ¿no es cierto? Inspirados por Dios, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Bueno, Pastor Mena, sí, hermano José, mire, lo que pienso con respecto a su pregunta, que aquellas personas que escribieron los libros que usted mencionó, por ejemplo, ellos pusieron lo que ellos quisieron poner en el libro, pero la Biblia, si bien es cierto, la escribieron hombres, pero escribieron lo que Dios quiso decir. Esa es mi opinión. sí, bien, claro, exacto. Lo que surge del texto bíblico no es producto de, de la invención del hombre. Fueron escritas por hombre, pero no nació del corazón del hombre, sino que nació del corazón de Dios, ¿no? Y Dios pudo iluminar a estos grandes escritores para escribir esas tremendas obras, pero esas obras nacieron del corazón del hombre, no así la Biblia, que nace del corazón de Dios, porque la Biblia es revelación de Dios. Se da a conocer Dios en la Biblia, por eso le decimos a la Biblia palabra de Dios. Dios habla a través de la Biblia, ¿no? Entonces, ese punto es interesante tenerlo presente. Esta otra pregunta, ¿qué significa el término Biblia y qué importancia le das? ¿Qué significa el término Biblia y qué importancia le das? Eso está en la introducción, ¿no? Bueno, la Biblia es un biblión, viene de la palabra biblión, ¿cierto? Compendio de varios libros. Ujú, Papi- de, tiene que ver con papiro, con papel, sí,
Con esos términos, pero más que todo es la revelación, como así decía, de la Sagrada Escritura, de la misma palabra de Dios. Eh, Bien, eh, no solamente, yo creo que lo único que Dios dictó literalmente fueron los mandamientos a Moisés, pero todo lo demás de la Sagrada Escritura es soplado, inspirado, pero desde el aspecto de soplar esa revelación, una revelación particular de Dios mismo. O sea, esa es la importancia pues, de la bien, revelación mucho más particular de parte de Dios mismo en cuanto a todo lo que Él quiere revelarse eh, al ser humano, su creación. bien, ok, sí. ¿Alguien más tiene algo que comentar o que agregar? La Biblia, o sea, la importancia de la Biblia, eh, así como ha dicho Jonathan y lo han dicho ustedes también, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, ¿no? Pero la Biblia es tan importante porque son 66 libros, ¿no es cierto? 66 libros escritos por más de 40 autores en un lapsus de 1600 años de distancia, en distintos idiomas, distintos continentes, África, Europa, Asia, eh, bajo distintas circunstancias, ¿no? En guerras, en festividades, en, en invierno, en verano, bajo distintas condiciones de los propios autores, quienes tenían a la vez distintos oficios. Eh, de todos los libros escritos en el mundo, la Biblia es el libro más diverso que existe. Es el libro que más se ha demorado en completar. eh, y es el libro más actual, vigente, armonioso, singular que existe en el mundo. O sea, la Biblia, hoy día tú puedes ver la Biblia en distintos idiomas, en distintos lugares, en papel, digitalizado, por internet, en audio, video, distintas formas. Y se lo ve como un libro como muy cotidiano, muy común, un libro más, y que incluso puede estar ahí en la casa sucio o le han quitado hojas, pero de todos los libros, este es el libro más singular que existe. No hay otro como la Biblia. Aparte de decir que fue inspirado por el Espíritu de Dios, pero a la vez bajo las otras condiciones que llevaron a escribir estos 66 libros inspirados por el Espíritu de Dios, esas características, autores, situaciones, momentos, lo hacen un libro muy, pero muy singular, muy distinto a cualquier otro libro escrito en la historia de la humanidad. No hay otro como la Biblia, no solamente en términos de el origen, no que nace del corazón de Dios, no porque Dios se revela, sino también, como digo, de las características, no que que se fueron dando para crear esta obra literaria tan perfecta como es la Biblia.
Pero mira, el origen singular de la Biblia, ¿no? Para tener este impacto que causa este libro al analizarlo de distintos enfoques históricos, literarios, incluso arqueológicos, proféticos o espirituales, o de la literatura, de distinto prisma, ¿no? Que tú quieras ver, analizar el texto bíblico, es muy singular. No hay como el texto bíblico. El mismo origen de la Biblia. ¿Cómo se origina la Biblia? ¿Cómo se origina? En la lección que viene, en la lección 12, va a hablar un poquito más acerca de los materiales, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se origina la Biblia? ¿Es porque se pusieron de acuerdo estos más de 40 autores en escribir un libro de estas características? ¿Es que a alguien aquí en la tierra se le ocurrió decir, mira, escribamos la Biblia, ¿no? Pero la vamos a escribir de esta forma para que esté toda de forma bien unida y se complemente, no se contradiga el uno con el otro? ¿Fue así el origen de la Biblia? ¿Hubo una reunión de personajes importantes, intelectuales, para decir, vamos a escribir acerca de Dios y el origen de la humanidad, pero lo vamos a hacer de esta manera, en estos tiempos, con estas características? Eh, ¿Cómo ven ustedes que se origina este libro? ¿Se origina a causa de un terremoto? ¿A causa de una catástrofe? ¿Se origina porque a un ser humano se le ocurrió escribir algo así? ¿Cómo se origina el texto bíblico? Pastor, ¿Sí? mire, la verdad que esto, esto que mencionaba en la introducción, a mí no me deja de sorprender el hecho de que sean 40 autores distintos, personas que no se conocieron entre ellas y que se escribió en un periodo de 1500 años aproximadamente, y que la Biblia tenga un hilo conductor desde principio a fin. Entonces, eso no me deja de sorprender. Y además, como lo explicaba la introducción, el hecho de la circunstancia, los lugares donde se creó, que fueron lugares totalmente distintos, circunstancias totalmente distintas, y está esa unidad. Pero yo pienso que, bueno, se escribió por las necesidades, especialmente el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por ejemplo, él escribió sus cartas porque él tuvo una necesidad de dirigirse a iglesias, a individuos. Entonces él se vio en esa necesidad y la escribió, simplemente. Pero detrás de eso estaba Dios. Y esas cartas fueron quedando por ahí, fueron quedando, y después llegó un momento en que esas cartas se juntaron y al final se formó el canon. Más o menos eso es lo que yo entiendo. Ujú. Sí, muy bien, claro. Viene la lección justamente más adelante sobre el canon bíblico. ¿Cómo se conformó el canon? ¿Qué significa eso, el canon bíblico? ¿No? Sí, hermano José, ¿no? Quedan estas impresiones que llaman mucho la atención, ¿no? ¿Cómo se origina la Biblia? ¿Cómo comienza todo esto? ¿No? Usted, eh, el primer autor de la Biblia. ¿Quién es el primer autor humano de la Biblia? El primer escritor humano. ¿Quién cree ustedes que fue? Yo creo que fue Moisés, que se le Ya, atribuye que escribió el Pentateuco o parte de él. bien, Moisés. Estamos hablando allí por el año 1400 antes de Cristo, más o menos. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Quién fue el primer autor
humano de la Biblia. Decimos autor en razón de escribir, pero no es que haya sido el que realmente originó el texto bíblico, porque obviamente Dios, ¿no? Es el que se revela y el que busca darse a conocer a través de la escritura. A eso se le llama revelación especial, ¿no? Que en teología se ve eso. Fíjense, mira, el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento, el más antiguo, es Job, el libro de Job. A él se le atribuye la autoría más antigua en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque la Biblia no está escrita de forma cronológica, sino que la Biblia se escribió de forma temática. El Nuevo Testamento, ¿quién fue el primero que escribió en el Nuevo Testamento? ¿Quién creen ustedes? Están calladitos esta noche. Sin temor, porque lo que ustedes han escuchado, lo que ustedes creen que es. ¿Habrá sido Marco? Bien, Marcos, puede ser. Previo a Marcos había una fuente Q también que hablan. No, pero esa fuente Q era complementaria para lo que se decía de Jesús, pero ¿Ya? no hay evidencia Claro. del Marcos se libro. basó en Q. Pastor Mena, pero esa fuente Q era lo que circulaba en forma oral. Bueno, es que claro, no había nada No, escrito todavía. Todo era Claro. oral hasta cuando alguien fue guiado para escribir claro, el Nuevo Testamento. esa fuente Q, pero lo que se dice de la fuente Q era que era lo que Jesús había dicho, y aparentemente fue Mateo y Lucas los que se basaron en eso para agregar a lo que ya Marco tenía. Esa es un poco la figura que tenía en mente. Por eso se me ocurría que Marco pudiera haber sido el primero que escribió. Pero no, Marcos se basa en Q, Ya, Mateo, Lucas se basan en Marco y Q. Pero más allá de eso, de esa discusión, eh, el primer libro del Nuevo Testamento, eh, o el primer autor humano del Nuevo Testamento, viene a ser, qué curioso, Santiago, Santiago. ¿no? Y Pablo escribe primero y después se escriben los evangelios, porque la Biblia no está escrita en forma cronológica, sino que en forma temática, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas interesantes que se van eh, describiendo a través de lo que es este estudio, como también este curso, como también lo que viene a ser posteriormente. Vamos a tratar en una de estas lecciones un poquito eso, el tema justamente del canon bíblico, ¿no? Los libros. ¿Cuáles fueron los primeros libros que se consideraron inspirados por el Espíritu de Dios? Ya, avancemos. Otra pregunta. ¿Cómo decenas de escritores en decenas de generaciones, desde trasfondos y ambientes tan diferentes, sin consulta previa, pudieron escribir una obra de tan perfecta unidad? ¿Sí? Hermana Priscila, ¿tú debes decir algo? Esta pregunta nos plantea el tema de la unidad, porque el libro de la Biblia es el libro más diverso que existe en el mundo, pero a la vez es el libro
tan diverso, pero que hay tanta unidad, tanta armonía, desde el primer libro al último libro escrito. Hay una unidad asombrosa, una unidad que está tan distante entre un autor y otro, tantos siglos de separación entre un libro y otro, con, con situaciones de vida totalmente distintas el uno al otro. Uno era un rey, otro era un pastor, otro un pescador, otro un rabino, otro era un, un cobrador de impuestos en el Nuevo Testamento, ¿no? Otro era un beduino. Bueno, tanta diversidad, pero que a la vez sea un libro tan maravilloso en cuanto a su unidad, nos muestra que la Biblia realmente es un libro muy, pero muy singular, ¿no? Muy singular. Y como dije, esto se puede analizar aún desde una perspectiva histórica, lingüística, desde una perspectiva incluso psicológica, ¿no? Que te va a llevar a que el resultado de aquello te vaya a decir que la Biblia, te va a decir que el texto bíblico es realmente un libro muy singular, muy particular, que muestra una unidad maravillosa. Aquellas cosas que parecen ser contradictorias son solamente aparentes contradicciones, porque la Biblia no se contradice. Hay aparentes contradicciones cuando no se entiende bien el contexto del texto que se está estudiando, se está analizando. Y eso también lo vamos a ver más adelante, la inerrancia de la Biblia. ¿Ya? Lo singular de su difusión. ¿Cuántos ejemplares de la Biblia se han vendido? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Cuántos ejemplares de la Biblia se han vendido hasta ahora? ¿Cuántos crees? Millones, 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 ¿cierto? millones. ¿Alguien se atreve a decir alguna cifra? 7.000 millones. 7.000 millones. Eso es lo que dice justamente una última estadística. 7.000 millones de ejemplares. Mira, es el libro que se ha traducido a más idiomas en el mundo. ¿A cuántos idiomas se ha traducido la Biblia más o menos? Van sobre 2.000 idiomas. Creo que van por los 3.000 con los dialectos y todo eso. Eh, Su difusión, pero es tremenda. No hay otro libro como la Biblia en su difusión. El Hobbit, que se ha dicho el libro que escribió por Tolkien, 100 millones de copias vendió, es el segundo después de la Biblia. El libro rojo de Mao también es un libro muy vendido, pero no hay como la Biblia en su difusión. ¿Y por qué será? Si un libro tan antiguo y escrito con tantos autores en un tiempo tan distante, tan diferente, con tanta temática, con tanta cosa, ¿por qué será? ¿No? Es un libro muy singular, que no tiene comparación. Lo singular de su supervivencia. ¿Se ha intentado destruir la Biblia? Por supuesto. La Muchas Inquisición, veces. por ejemplo, trató de eliminarla. ¿Cierto? En nuestros tiempos, ¿ustedes ven que se quiere intentar destruir la Biblia? Sí, ¿De qué manera? eh, como con ciertos distractores, como estilos de vida, como cosas medio extrañas,
que parecen bonitas, incluso hay cosas sacadas de la Biblia como pegadas ahí que suenan como atractivas, pero es como muy minucioso, muy sutil. Al menos eso es lo que yo he observado. Sí, bien. ¿Alguien más quiere opinar? Hay países en donde las han quemado. Hermana Anita, ¿es cierto? ¿La han quemado? Bien, La intentan desacreditar y prohibir. claro. Prohibir la lectura y Desacredita. desacreditar. Sí, La muerte también considero yo que puede ser uno de los factores para destruir la Biblia, porque la gente por temor a la muerte no la van a tener ni van a acceder a ella. En algunos países es castigado con muerte, sí, es prohibida que el que tenga la Biblia es so pena de muerte. claro. Sí, como la Inquisición romana, que era prohibida la Biblia, sobre todo el que el laico tuviera la Vulgata, porque para Roma la Vulgata era la Biblia, sigue siendo la Biblia sagrada, y aquel que la tenía era castigado y podía ser también condenado por hereje, ¿no? Una cosa bien rara que se daba, pero se daba, ¿no? Em, en Chile se ha intentado destruir la Biblia. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, yo creo que con todas estas cosas que están saliendo de los que no creen, de alguna manera, como decía el hermano, la tratan de desacreditar, ¿cómo se dice la palabra? Desacreditar. Eso, Desacreditar. es- eso. Entonces es como que ya no se habla tanto de ella en los colegios, se está prohibiendo, no prohibiendo, sino que más que nada están sacando las clases de religión. Entonces, como yo creo que es la manera de irla destruyendo. Bien. Claro, Sí, al considerarla un libro anticuado, que no está acorde a nuestros tiempos, es una forma de desacreditarla. claro. Así es. Bueno, hay muchas maneras, formas de justamente de querer destruir la Biblia, ¿no? Y una de las formas más sutiles que ve uno es que el mismo cristiano la destruye con su testimonio, con su vida, porque Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas de la Biblia, de la palabra de Dios, del amor de Dios. Y uno mismo, lamentablemente, destruye con su testimonio lo que la Biblia dice. Pero bueno, eh, hay muchas formas de acercarse al texto bíblico para entender cómo uno responde al texto bíblico, cómo el texto bíblico interpela, ¿no? Cómo nos interpela a nosotros hoy día como cristianos, ¿no? Y al analizar aquello, uno se da cuenta que la vida que lleva o la vida que está llevando, o como debería llevarla a la luz de la palabra de Dios, dista mucho. Y en vez de eh, ser un hombre que refleja realmente lo que la Biblia nos enseña, parece ser que no es tan así. Bueno, debemos avanzar, ¿no? Lo singular de su enseñanza. ¿Tiene razón la Biblia? Sí, ¿En qué? ¿En cómo? que es el único camino para poder vivir esta vida acá en la tierra. O sea, a ver, según como yo interpreto o entiendo, es como la única manera que podemos estar firmes en algo, Ya, firmes, en todo ámbito, me refiero de la vida cotidiana, en toda su área, en toda su arista, en todo, es como necesitamos, la necesitamos para conocer a Dios, y también ya. vivir ese evangelio. Ok, bien. ¿Alguien más tiene algo que decir?
No solamente tiene razón, sino que tiene sentido común y lógica desde todos los puntos de vista, todas las respuestas que nos da, nuestra manera de vivir. De hecho, tan pronto se ha sacado la Biblia o la lectura de la Biblia en los colegios, ha aumentado, eh, digamos, el respeto a la autoridad. eh, eh, Mm, eh, los estudiantes son mucho más agresivos, no tienen ningún, digamos, eh, un soporte de lo que son los valores morales objetivos, es todo relativismo. Entonces, desde todo punto de vista es razonable en ese sentido, ¿ya? Pero la gente, claro, como tiende a que todo sea subjetivo y relativo, no les conviene, digamos, es complicado. Al ser humano, por su naturaleza del pecado, yo creo que eh, rechazan la Biblia, porque la Biblia tiene términos claros en todos los sentidos para poder tener un estándar moral concreto de lo que Dios demanda, en ese sentido. bien. La La Biblia Biblia tiene razón en la... Sí, sí. que yo lo veo también que es como es nuestro instructivo espiritual, que o sea, es cómo, cómo nos guía, Ujú. aunque muchas veces uno como que la lee como para como ver en qué parte me conviene, y no es así, Mm, sino que sí. tengo que leerla, que Ujú. sea tal cual como dice el Señor, que tengo que leerla, no lo que me conviene, la frasecita o esto. Entonces es Así nuestro es. instructivo espiritual para seguir correctamente lo que el camino que el Señor quiere. Así es. Claro que sí. Muy bien lo que has dicho. Sí, para allá nos lleva el texto bíblico en la vida cristiana, ¿no? Leemos la Biblia y tiene razón la Biblia para nuestra vida espiritual, la vida familiar, la vida matrimonial con los hijos, ¿no? Porque ella también es la verdad. No es solamente que tiene la razón, sino que la Biblia es la verdad revelada por Dios. Pero la pregunta también más allá. ¿La Biblia tiene razón en la historia? ¿Tiene razón con la ciencia? ¿Tiene razón en cuanto a la filosofía? ¿La Biblia tiene razón en cuanto a la psicología? ¿Tiene razón en cuanto a, a la justicia? ¿No? La Biblia tiene razón en todo. La ciencia, la buena ciencia, no se va a contradecir con la Biblia, porque la Biblia nunca se contradice. Aunque habla un poquito de ciencia, no da todos los postulados de ciencia, pero lo que dice de ciencia, eh, la ciencia eh, lo confirma, porque la Biblia es inerrante, como vamos a ver, no se equivoca, ¿ya? Y tiene la razón en todo, en lo que es la enseñanza con los niños, cómo llevar un buen matrimonio, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo singular de su influencia, ¿cómo ves que la Biblia influencia en tu vida y en el mundo? Y con esto ya vamos terminando. ¿Cómo ves que la Biblia influencia en tu vida y el mundo? ¿Cómo crees tú que te influencia a ti la Biblia? A mí me lleva, pastor, a pensar en la misericordia y la gracia que Dios ha tenido conmigo, con mi familia, con sus hijos, y aún así con la gracia común que tiene con quienes no le conocen. Y eso me lleva a mí también como a decir, chuta, comparte lo que realmente el Señor te ha dado, como eso. Sí, bien, claro. Pastor, Sí, la Biblia también es la base para
el código civil de los países, la toman como referencia a la Biblia, porque ahí está la verdad. Claro, exacto, sí. Ah, generalmente la Biblia en el mundo cristiano se toma como una influencia espiritual, ¿no? Pero la Biblia influencia el arte, la música, la estética, la pintura. La Biblia influencia la economía. La Biblia influencia la arquitectura. Como decía la hermana Aida, la Biblia influencia también los códigos civiles, la justicia. La Biblia influencia también aún en la medicina, influencia en la psicología, influencia en la historia, influencia en todo. No solamente tienen que tomar el texto bíblico como una influencia espiritual, porque eso es reducir la revelación de Dios solamente a ese aspecto, cuando en realidad la revelación de Dios abarca todo, porque es la verdad. Es la verdad para la ciencia, es la verdad para la psicología, es la verdad para la sociología, es la verdad para todo. Entonces, es un campo amplio que influencia, que guía todo el saber y conducta y vida del ser humano. Por eso es tan singular, tan especial la Biblia, que nace justamente del corazón de Dios. ¿Ya? No sé si alguien más quisiera decir algo o tiene alguna inquietud o pregunta. No, y de acuerdo en eso, toda la influencia eh, que están implícita y explícita en la escritura, en todos los aspectos. Se lo nombró casi todo, la amistad, la política, la educación, o sea, envuelve todo. No hay nada que difícil encontrar que algo no esté involucrado en la escritura, porque es la verdad de la palabra de Dios, la ley de Dios. Sí es. Gracias. Y recuerden que el Ah, Corán se basa en la Biblia. buen punto. Todos los escritos sagrados se basan en la Biblia, ¿no? Aunque algunos dicen que, bueno, los libros de los egipcios son anterior al texto bíblico, pero es de discusión aquello, ¿no? Que no vamos a tratar ahora. Les recuerdo las tareas del sílabo. Ustedes tienen el sílabo del curso, lean bien el sílabo, ¿no? Las tareas que tienen que hacer para el próximo martes tienen que ver la lección uno, ¿no? Origen, colección, conservación de la Biblia, ¿ya? Y responder el cuestionario que está al final de la lección y realizar el resumen de esa lección. Esa es su tarea. Pastor, acá Luz, disculpe, no Dígame, quiero sacar el trabajo de encima, pero en el suyo no sale el resumen en el sílabo. ¿en el sílabo ¿Tenemos no que sale el hacerlo resumen? igual? No, solamente cuestionario. Sí, está bien. Pero yo les pido que hagan el resumen. Ya es que como dijo, pongan atención en el sílabo, por eso le estaba haciendo notar eso. Ah, ya. Usted me dice que no Ya, aparece en el sílabo. No, no aparece no, el me resumen parece. para su clase, Ah, no aparece. solamente para la otra clase. Ya, Sí, entonces, está bien, hermana Luz. Qué bueno que lo recuerda. Entonces, solamente el cuestionario. pero lo Sí, hacemos todo, igual. El cuestionario. El Claro, porque cuestionario. yo Y el la quería resumen vendría preguntar después. de cuánto iba a ser el resumen, de cuántas páginas, eso. Miren, el máximo pueden ser dos, tres, pueden ser cinco, no más de cinco páginas, no más de cinco resumen. No, no,
pueden ser una página, una plana y media, dos, a lo más dos, a lo más dos, ¿ya? Pero gracias, hermana Luz, por recordar que no hay resumen para la introducción, solamente el cuestionario, ¿ya? Pastor, y para las otras tampoco. Solamente al final de la lección 8 hay que hacer una apreciación, un escrito. Sí, esa apreciación es para todos los cursos, la aplicación, No, sí, sí, pero por ejemplo, bueno, yo estoy viendo el sílabo de su asignatura y en ¿ya? las tareas semanales, en todas las sesiones, habla de responder el cuestionario y traer preguntas para las clases. Solamente eso. Ya. Voy a revisarlo. Por ahora, solamente hagan el cuestionario para el próximo martes, Bueno, ¿ya? ok. Y el próximo martes nuevamente conversamos. Bueno, profesor. ¿Ya? Pastor, una pregunta básica, pero Dígame. realmente básica. Y disculpe, pero prefiero hacerla. ¿Se ¿Sí? habla de la Sagrada Escritura en singular o en plural las Sagradas Escrituras? Porque en bibliología aparece como las Sagradas Escrituras, pero Sí. vi en la filosofía, con el profesor, que en el texto también hablan de en singular, O a veces dicen la escritura. o las Escrituras también aparece. Claro, le quitan el Entonces hay que sagrado. ver, dije, ¿qué será mejor, en singular o plural? Como la Biblia después dice que también fue llamada en singular femenino la Biblia, en el caso de Claro, las Sagradas Escrituras. claro, generalmente son las Ok, sagradas plural. escrituras. Ya, Plural, las sagradas escrituras, ¿no? gracias. Muy bien. Ya entonces llegamos al final de esta introducción. Las inquietudes que tengan, las preguntas que tengan, que vayan surgiendo, ustedes las pueden hacer llegar al correo. Ustedes tienen mi correo también. Y, o alguna otra inquietud que vaya surgiendo, también la hacen llegar para que yo la ordene y les dé la respuesta que corresponde. ¿Bien? Pastor, una Sí. consulta. Bueno, como yo hoy día recién recibí, obviamente, porque me inscribía justo ahora, ¿dónde está el cuestionario o las preguntas para responder? ¿O en qué están en los PDF? ¿O eso? Están al final de cada lección. A ver. Al final de la introducción, al En el final de cada sílabo, ¿sí? lección. Sílabo, bibliología, ahí, No, no, el ¿cierto? sílabo no, en el curso, Ah, estoy en otro. Ah, ahí está. Ya. en el curso. Ahí Está aparece, lugar. ¿ya? Ya, gracias. Ok. Bueno, Pastor, disculpe, usted sí, dígame. mencionó el martes, ¿tenemos clase? ¿No es 2 veces a la semana? ¿Qué día dije? ¿El martes? Sí, el martes dijo. Nos No, vemos el el martes. jueves. No, Ah, el jueves. estoy equivocado, no. El jueves próximo, ahí sí, Ya. ahí sí. Ah, Ahí nos volvemos a ver a las 9:30, después de Filosofía de la Educación. Ahí, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. ¿Bien? bien, pues. Ok. Entonces, ya vamos a...